Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Estamos acomodándonos, todavía entramos rapidito. Sí, está viendo Nacho Otero. Esta semana se conoció que por primera vez después de 8 años los Estados Unidos incluyeron a la Argentina entre los países que están colaborando en la lucha antiterrorista en un informe oficial del Departamento de Estado, ¿no? De la Casa Blanca. Nacho Otero va a contar ahora una historia que te puede asustar, pero no es para alarmarse, y que tiene que ver con un operativo secreto que hizo el gobierno cuando detectó a tres posibles terroristas que habían utilizado a la Argentina como ruta para llegar a Londres justo en momentos en donde en esa ciudad se cometieron atentados. Sí, esto fue 24 horas después del atentado en el Manchester Arena, lo que de alguna manera deja esto como análisis de lo que sucede también y que lo que evaluó precisamente la parte de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad, es que lo que vamos a ver ahora forma parte, así como en el narcotráfico hay rutas, también hay rutas respecto al terrorismo o al tráfico de personas que están relacionadas con organizaciones criminales. Y la hipótesis más fuerte que se está investigando es, bueno, Argentina durante mucho tiempo fue también una ruta de triangulación de estas personas que se utilizaba, así como en los 90 se utilizaba la Argentina para triangular la cocaína, cuando todavía Argentina no era un país sospechoso de exportar cocaína. Bueno, ahora quizás la hipótesis tiene que ver con se estaba usando Argentina como país no sospechoso para hacer estas triangulaciones. Sí, esto, además de la historia que vos vas a contar, hay otras, o sea, hay una especie de patrón que se fue como detectando, pero esta historia que ahora va a contar Nacho tiene muchísimos elementos y es impactante. A ver, vamos a empezar de a poco, es bastante compleja la trama, pero vamos a ir explicando de a poco como para que se vayan siguiendo los detalles. Estos tres ciudadanos son tres ciudadanos turcos que entraron a Argentina en mayo de este año y la historia empezó así. Ellos salieron de Estambul en un vuelo de Turkish Airways. Hicieron Estambul, Sao Paulo, Buenos Aires. Salieron de Estambul con sus identidades originales, con pasaporte turco. Compraron los pasajes con sus tarjetas y con sus identidades verdaderas en Turquía. Y el tramo era Turquía, San Pablo, Buenos Aires. Buenos Aires. Una vez que estaban llegando ya a Buenos Aires, acuérdense, ellos habían salido de Turquía con pasaportes turcos, que eran sus identidades verdaderas. Entran a Argentina con pasaportes búlgaros. Los turcos se transformaron en búlgaros. Se transforman en búlgaros. Arriba del vuelo. A raíz, esto es un detalle importante, a raíz de toda esta coyuntura internacional en donde Argentina se está alineando dentro de lo que son las políticas exteriores de Estados Unidos respecto al terrorismo, es que se revisan las listas de pasajeros procedentes de países que están en las listas de atención respecto al terrorismo. Claro, que hasta en la gestión anterior, en la gestión K, estaban rotas las relaciones con Estados Unidos y con otros países. Bueno, hay una nueva confianza que genera una base de datos y que produce operativos como este. A ver, el destino final del viaje, me voy moviendo, ¿Cuál era? Era Sofía, la capital de Bulgaria. Detalle, Estambul y Sofía están apenas a 300 kilómetros, o 600 6 horas de auto. 6 horas de auto. Ellos hicieron todo este trayecto. Es decir, 30.000 kilómetros para hacer un trayecto que era 6 horas de auto. Ese era el plan, ¿no? Ese era el plan original. Pero bueno, volvemos a repasar. Salen de Estambul con pasaporte turco, los tres ciudadanos. En un momento de toda esta ruta, que llega hasta Sao Paulo y después Buenos Aires, cambian sus pasaportes. Pero evidentemente deben haber entrado, porque si no, no podés salir de un país con una identidad y entrar con otra. No, pero pará. Sí. Eso tiene una lógica. Eso tiene una lógica. Ahora te voy a decir. Sí. Ellos llegan acá, en el medio cambian pasaporte turco por búlgaro y entran a Buenos Aires con el pasaporte búlgaro. Sin valijas.
sin valijas, no despachan equipaje. Solamente con lo puesto. Un bolsito carrión, que incluso no tenían todos, sino que iban como compartiendo. Para un viaje tan largo, por lo menos resultó y llamó la atención. Argentina, Inteligencia Criminal, el Ministerio de Seguridad, lo que hace es comparar, como decíamos, los países sospechosos, la cantidad de pasajeros que salieron y la cantidad de pasajeros que ingresaron, para ver si coincidían. El número de pasajeros que salieron de Estambul y que bajaban en Buenos Aires coincidían con la cantidad de pasajeros que tenían que viajar en Buenos Aires. Pero cuando revisan el listado de nombres... Había gente que no llegó. Había gente que nunca había llegado. Y otra que nunca había salido. Había 3 que no habían llegado nunca. Había 3 turcos. Y misteriosamente, 3 búlgaros que entraron sin estar en ningún vuelo. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Argentina da una alerta a las agencias internacionales de seguridad e inteligencia acerca de estos 3 pasaportes que contenían estas 3 identidades, de las cuales una salta la alerta en la policía de Bulgaria, en donde ese pasaporte estaba denunciado como robado. Es decir, el número estaba denunciado como robado y la identidad era falsa. Los otros pasaportes eran pasaportes originales con identidades falsas. Estamos hablando que aproximadamente cada uno de esos pasaportes salió entre 9.000 y 10.000 dólares. Están unos días en Buenos Aires. Unas horas después de que logran entrar en Buenos Aires con el pasaporte búlgaro, una parte de esta organización, esto es lo más impactante, en Londres, saca 3 pasajes: Buenos Aires, Londres, Sofía. Hay un detalle con el tema del pasaporte búlgaro. Como Bulgaria es parte activa de la Comunidad Europea, cuando salen de la Unión Europea no necesitan sellado. Entonces, ellos, saliendo de Buenos Aires con el pasaporte búlgaro sellado en Buenos Aires, podían argumentar que eran búlgaros que estaban volviendo a Sofía. ¿Por qué es imposible que volvían a Sofía? ¿Por qué es imposible que volvieran a Sofía con el pasaporte búlgaro? Porque ninguno de los 3 sabía hablar búlgaro. Entonces no podían llegar a Bulgaria, teóricamente su país natal, con identidades búlgaras sin hablar búlgaro. Tampoco podían, pero no era difícil que fueran búlgaros. Bueno, tampoco podían salir de Sofía sin hablar búlgaro hacia Buenos Aires. Otro detalle. Sería raro que justo volvieran a, no sé, su patria de origen. Sí, seguime en esto. No salieron con equipaje, como decían. Entonces, la vuelta al mundo con un carrión. No, pero además, ¿por qué? El tramo era el que sacaron desde Londres, es decir, que se lo saca otra rama de la organización, es Buenos Aires, Londres, Sofía. Si ellos salían con equipaje para despachar, iban a ir al destino final, que es Sofía. En Sofía iban a quedar alerta de equipaje perdido y esas identidades iban a quedar descubiertas. ¿Qué pasa? Si ellos salían de Buenos Aires, lograban salir de Buenos Aires y entraban a Londres con la identidad búlgara, iban a estar en Londres indetectados. Indetectados. Iban a hacer que perdían el vuelo y después se iban de Heathrow y quedaban en Londres completamente indetectados. Con los pasaportes turcos reales, si los paraba la policía. Exactamente. Ahora, supone, te hago una pregunta. Un segundo más. Sí. Porque es compleja la historia, no quiero perder los detalles. Después de que Argentina recibe la alerta de estas agencias americanas y europeas que le dan esta información, empieza una investigación que lleva adelante el juez Patricio Santamarina y también la División de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad. El 23 de mayo, 24 horas después, o sea, el 22 fueron los atentados en Manchester Arena de Ariana Grande, ¿no? En el medio del recital de ella. El 23, es decir, 24 horas después, los 3 turcos búlgaros se presentan en Ezeiza. Y pretenden abordar el vuelo. Bueno, finalmente los detienen y estuvieron acá en Argentina presos aproximadamente entre 7 y 10 días. Estos presos por el juez Santamaría. Presos por el juez Patricio Santamaría. Que tiene jurisdicción en Ezeiza. Y por todo el trabajo que hizo el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Inteligencia Criminal. Evidentemente, la organización era importante. Ellos sabían muy bien estos pasos, ¿no?
cómo evadir los diferentes controles migratorios, primero el de su propio país, porque si el vuelo original o el destino final era Sofía, no lo tenían, sacaron pasajes de ida a Buenos Aires. No, deben haber tenido un detalle. Que tenían uno de ida y vuelta y les generaron una Sacaron uno de ida a Buenos Aires. A ver, un detalle con esto. Después, hace unos días, menos de una semana, finalmente fueron deportados a Turquía. ¿A dónde? A Turquía, a Turquía. Fueron deportados a Turquía. El juez de Loma de Zamora se declara incompetente porque entiende que, a ver, acá en Argentina lo que se violó fue precisamente, y lo que se cometió fue un delito migratorio, el hecho de entrar con eso, y se declara incompetente porque entiende que el delito que precede a todo esto, que es la organización de todo esto que supone, trasciende ya su jurisdicción porque no fue cometido en suelo argentino, entonces lo deportan a Turquía. Todavía no se sabe si están detenidos en Turquía. Si hay otras, es una posibilidad que otras organizaciones de inteligencia internacional pidan su captura y que también pidan acerca del paradero o que sigan esta causa desde cerca. Lo cierto es que ahora están acá. A ver, hay distintas hipótesis, las vamos a ir repasando como para tenerlas en clara. Lo más importante es, sacaron el pasaje de ida a Buenos Aires, cambiaron su identidad y después se detecta que desde Londres hay una organización que le saca el pasaje en Londres con destino final Sofía, ¿no? Bulgaria, como si fueran búlgaros. Teniendo en cuenta que el destino inicial, Estambul y Sofía, en realidad estaban separados por ir de acá unos 600 kilómetros más o menos, y el destino, la triangulación que ellos hicieron fue 30.000 kilómetros. Ellos adquieren en Turquía las identidades falsas búlgaras, ¿no? Este es uno de los primeros pasos. Después, en vuelos se cambian. Compran pasajes desde Estambul a Buenos Aires bajo identidades turcas. Estamos repasando todo lo que ya dijimos como para que queden claro, la estructura es bastante compleja y la organización también era importante. Una vez que aterrizados en Londres, esta es la hipótesis de lo que podían llegar a realizar, o sea, si ellos llegaban finalmente a Londres, una vez ya en Londres, no se presentarían al último vuelo y ahí saldrían a Londres y Sofía quedaría simplemente como la triangulación que hicieron para despistar. Sí, lo importante es... Nunca llegan. Esa placa, saquémosla. No, era la hipótesis, ¿no? Lo importante es, detrás de todo esto había información de las agencias de inteligencia internacionales, se detecta la organización que desde Londres les consigue los pasajes, se detecta que habían cambiado en el aire 3 turcos y que habían llegado 3 búlgaros. Pero es importante lo de Londres, ¿no? Sí, en Londres le sacan los pasajes a estas 3 personas que estaban en Buenos Aires. Si llega, se habilita la hora de las preguntas, arrancó. Ya está. ¿Se habilitó? La pregunta es, ¿la justicia argentina es la que detecta que a ellos les sacan, digamos, a los falsos búlgaros, le sacan desde Londres un pasaje para volver de Buenos Aires a Sofía pasando por Londres? El tema es que ahí, para esa altura, ya Argentina no era solamente Argentina. Era Argentina más agencias de inteligencia americanas, o sea, la información y europeas. Viene desde otros lugares, pero eso se confirma. Y los que sacan esos pasajes, ¿también está confirmado que tienen vinculaciones con organizaciones terroristas? Lo que está confirmado es que eran personas que estaban dentro de la organización. Dentro de las que están bajo la lupa. Sí. Ahora, 2 preguntas. ¿Ellos llegan a Buenos Aires qué día, te acordás? Ellos llegan el 18 de mayo. ¿Y el atentado en Manchester Arena? El 22. El 22. ¿Y ellos, ese pasaje que le sacan en Londres, para qué fecha era? Ese pasaje se lo sacan para un día después, el 23. Eso, el 23 ellos iban a llegar a Londres. Y ellos cuando los detienen acá en Argentina, ¿sabemos qué dijeron? Teníamos ganas de cambiar la identidad en camino. De eso todavía no hay información. A ver, no hay información. Lo cierto es que sucede algo curioso, que se ve en los videos. Nosotros tenemos una de las capturas de los videos de cuando pasan finalmente migración, pero lo que nos contaba la gente que vio el video, de hecho lo pudimos ver en una parte, es que cuando pasan migraciones argentinas salen riéndose directamente, como festejando. Acá cuando se van, les brillamos las caras, obviamente, porque esto forma parte de protocolos de seguridad internacional, porque esto sigue en investigación, se van riendo los como logramos pasar como búlgaros y somos turcos, y ahora empezaba el segundo tramo que tiene que ver con llegar a Londres. ¿Cuánto aproximadamente se calcula
que salió esta operación, $100.000. Para una organización es un dinero demasiado grande como para arriesgarse por primera vez. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte y sobre la cual se está trabajando ahora? Que esta ruta ya estaba aprobada. Es decir, que no es la primera toda esta vez metodología que estamos viendo ahora ya había sucedido. Porque cuando generalmente se prueba una ruta, no se manda a 3 personas. Se trata de minimizar el gasto a la expresión mínima, valor de redundancia, posible, y de esa manera poder testear la ruta. No se testea con 3 personas, con los pasaportes, con todo ese gasto. Ya de pasaporte tenemos simplemente $30.000. Y una pregunta que, perdón, supongo que más o menos se debe entender así, pero para explicarlo, la razón de esta vuelta al mundo es básicamente hacer desaparecer la identidad. O sea, que cuando estén en Londres sean desaparecer la identidad y salir de Buenos Aires. Por eso, que es es un origen como país que es poco sospechado. A partir de ahora, ¿no? Y además, hasta ahora, salían con el pasaporte. Acuérdense que como ellos decían ser turcos, decían ser búlgaros siendo turcos, Bulgaria es un miembro participante muy activo de la Comunidad Europea, no necesita sellado para salir de Europa, entonces ellos llegaban a Londres con el sellado en Buenos Aires. Entonces además, tranquilamente podía decir que eran búlgaros que estaban haciendo turismo y que salieron de Buenos Aires y que pasaban por Londres y simplemente. Y además hay mucho, digamos, se pone mucho más la lupa, si se quiere, sobre el ciudadano de origen turco, es en los que miran los temas de terrorismo, que no necesariamente tanto en un búlgaro. Que llega desde Argentina, además, a un aeropuerto como el de Londres, con máximo control después de los atentados, y por eso yo insisto con esto, no es solamente que se encontró una coincidencia que en un cambio de identidad y toda esta estructura de despiste. Hay mucha información detrás. Toda esta logística de despiste estaba, a ver, curiosamente planeada para suceder un día después del momento en el que iban a estar activas todas las alertas. Sí, pero lo que quiero decir es, además, hay información sobre estas 3 personas. Por eso saltaron los alertas, no solamente por el cambio de identidad. Y como decía Nacho, hay información de inteligencia de agencias americanas y europeas que vinculan a estas 3 personas con posibles actos terroristas. Esto no es solamente un cambio de identidad en medio de un vuelo. A esto se suma lo que venía diciendo Nacho, una especie de patrón donde ya se detectó en otros vuelos, como por ejemplo que gente que volaba de Europa a Buenos Aires para ir a Beirut, por ejemplo, vía Italia por Roma. Hay muchos casos, incluso de gente que estuvo presa, porque figuraba en las listas y tenía pedido de captura en la lista de las agencias internacionales que investigan al terrorismo. Está cambiando el mapa geopolítico. En la última visita que hubo de funcionarios de seguridad a la Casa Blanca pidió ayuda a la Argentina para combatir posibles negocios del terrorismo en la triple frontera. Se está trabajando en eso y se agrega el dato de que por primera vez en 8 años el Departamento de Estado de la Casa Blanca incluye a la Argentina de vuelta en los países que están combatiendo el terrorismo, colaboradores. En medio de un contexto internacional muy complicado. Este caso no es para generar una alarma, pero es una atención y es muy importante lo que pasó. No, y además hay otro tema que es fundamental, que tampoco es para generar alarma ni alerta, pero esta integración de alguna manera de los países que combaten el terrorismo también pone a Argentina a extremar sus cuidados para no tener... Porque Estados Unidos no pide solamente una identificación con sus políticas, sino una diferenciación con los enemigos de Estados Unidos. Así es, eso que Nico dice muy bien, como una especie de cambio en la geopolítica también nos pone, y insisto, sin que nos volvamos locos ni alertar, pero nos pone en otra situación en cuanto a la exposición que tenemos con las organizaciones terroristas. Eso es también lo que hace que el Ministerio de Seguridad esté extremando o profesionalizando de modo distinto esto de cómo nos paramos frente a la posibilidad de un atentado terrorista. Exactamente. Actuó la justicia, actuó el Ministerio de Seguridad. Esas 3 personas, los turcos,
fueron deportados, que eso también es un dato, porque es un trámite que dura mucho tiempo, pero fue rápido. Gracias, Nacho. A ustedes. Volvieron las escenas de traslados con chaleco y casco, el último de referencia con ese... así, como lo vemos ahora. Con Esta imagen que estamos viendo pone absolutamente nerviosos a los Kirchner. Esa persona que está con ese casco y con ese chaleco, preso, llegando desde Santa Cruz a Buenos Aires, custodiado por los, entiendo que son el grupo Alacrán, se lo llama así, de gendarmería, con armas largas. Miren ese operativo. Ese señor sabe todo sobre la contabilidad de los Kirchner. Se llama Víctor Manzanares, lo apodan Polo, y está preso por orden del juez Bonadío y del fiscal Rívolo en la causa Los Sauces, que investiga los manejos irregulares en algunas de las empresas de los Kirchner. ¿Por qué está preso? Porque se detectó que esas empresas que estaban intervenidas con veedores y que por orden judicial los Kirchner no podían tocar el dinero que generaban los alquileres inmobiliarios y otros negocios más. Bueno, Manzanares, como siempre hizo con la contabilidad de los Kirchner, fue el ideólogo de una estructura paralela de finanzas para cobrar alquileres que no debía. Le avisaron una vez, tal vez dos, a la tercera, con una carta que él bastante torpemente envía a los inquilinos diciendo: paguen a través de esta cuenta, que terminaba en otro socio de los K, Carlos Sancho, alias El Pavo, es el apodo. Bueno, Bonadío decide detenerlo a Manzanares en Santa Cruz. Esto por la información, porque recordemos, Bonadío intervino todas las empresas, los sauces y todo lo que estaba vinculado. Eso que significa que hay una persona que está trabajando para el Poder Judicial informando al juez cada una de las situaciones que suceden en la empresa. Bueno, esa persona detecta esta situación que se puede leer como obstrucción de justicia, porque justamente había una orden de embargo y una orden que impedía determinada cantidad de cosas, y lo que entienden a partir de la información que les llega de este veedor es lo que decía Nico recién, que Manzanares estaba obstruyendo. Y Nico decía recién, esta imagen preocupa y mucho, y es cierto, es el dueño de todos los secretos de la contaduría doméstica, diría yo, de la íntima, de la que tiene... Yo tengo papeles de la FIP que estaba en un expediente judicial de pago de impuestos de Cristina Kirchner. Del 92 y están firmando Manzanares. Sí, sin duda, siempre. Manzanares, del 94 creo, ya estaba Manzanares firmando los papeles de la FIP de Cristina. Siempre. Manzanares fue, yo que hice todas las causas judiciales por enriquecimiento ilícito, era el señor que... la firma de todo lo que tiene que ver con su contador, ¿vio el contador que cada uno tiene en su vida? Bueno, este señor que acabamos de ver con casco y chaleco es el contador de los Kirchner. Y es un doble peligro, si se quiere, un doble miedo. Primero, bueno, está preso en una cárcel a Marcos Paz. No creo que Manzanares le resulte sencilla la situación que está viviendo, con todos los secretos que acarrea. Y la otra situación es esto que decíamos de la obstrucción de justicia. Sí. Este antecedente es lo que más preocupa a la familia Kirchner. ¿Por qué? Porque la garantía para mantener la libertad en el medio de un proceso, de una investigación, es justamente que uno no se fugue ni que obstruya la investigación judicial. Por eso, esto que está pasando es particularmente sensible y grave y está dentro del micromundo de la familia Kirchner, generando muchísima preocupación y alerta sobre qué podría pasar con ellos en un futuro próximo. Esto es así. Se puede titular golpeando las puertas de Máximo. Manzanares está ahora preso en Marcos Paz. Va a ser indagado porque él pidió una ampliación de su declaración indagatoria en la causa. Es un estadio de defensa judicial. Ahora, ¿por qué digo golpeando las puertas de Máximo? Porque el fiscal y el juez le van a preguntar por orden de quién
le mandó a los inquilinos de todas esas propiedades la carta diciéndole páguenos los alquileres. Así es. Porque esa plata la tenía que cobrar la interventora judicial, que se da cuenta y está la carta. ¿Quién le puede haber dicho a Manzanares, esto lo hice por orden de... No lo hizo de forma autónoma? Sí, por eso lo hizo porque sí, Manzanares no tendría razón de ser. Hay que ver qué declara él, ¿no? Seguramente declare en su ampliación indagatoria que estos inmuebles por los que hoy está detenido, los cobros y los alquileres, no estaban dentro del embargo judicial y la intervención y los veedores y toda la lupa judicial. Seguramente declare eso, ¿no? También van a querer voltear la causa en algún tribunal de alzada. Ahora, Manzanares, Polo, se la veía venir. Jugaba las cartas en el Club Británico de Río Gallegos y últimamente estaba alicaído, hablaba demasiado, empezó a decir que estaba preparado para ir preso. ¿Por qué? Porque es contador y sabía lo que estaba haciendo. Ahora, está preso Víctor El Polo Manzanares y va a declarar en indagatoria el otro socio de los K que terminó cobrando parte de esta plata embargada, que es Carlos El Pavo Sancho. La justicia, cuando Manzanares le diga estos cobros no eran ilegales, va obviamente a determinar lo que ya determinó, que sí. Le van a creer si él dice que fue él solo el que determinó que los Kirchner tenían que ganar dinero que no podían ganar. No, la justicia no le va a creer eso. Va a haber una investigación y quiénes son las personas que tienen a nombre y podrían haber obligado o ordenado a Manzanares que haga esto. Máximo y Florencia Kirchner. A nombre de ellos dos están los alquileres que Manzanares quiso cobrar y no pudo. La imagen es fuertísima. Polo, porque así le dice Cristina, Máximo y Florencia, está preso en Marcos Paz. No fue a Ezeiza, donde por ejemplo está Lázaro Báez. Y ahora te vamos a contar cosas de Lázaro Báez. Desde que cayó preso Manzanares, por primera vez en la cárcel de Ezeiza, después de casi 2 años o 1 año y pico de prisión, notaron a Lázaro Báez absolutamente preocupado. Fuentes del Servicio Penitenciario Federal a mí me dijeron, en 40 años de carrera nunca había un preso como Báez. Nunca se quebró, no habla con nadie, no lloraba, lo visitaba la familia y no lloraba, era un hombre como de hierro. Cayó preso a Manzanares y algo le pasó a Lázaro. Eso cuentan fuentes de penitenciarias. Ahora, el Servicio Penitenciario determinó que Manzanares no vaya a la cárcel de Ezeiza, donde ya están presos Jaime López, Peregadín, Chueco, Lázaro Báez y tal vez nos estemos olvidando. Estoy olvidando a alguien, y Milani. Está preso en Marcos Paz, va a declarar, después va a pasar el fin de semana en la cárcel, solo en un pabellón que está preparado para presos que está procesado en la causa, ¿no? Que estén acusados de corrupción. ¿Por qué? Porque puede tener mucho dinero, puede coimear a algún mal agente de servicio penitenciario, va a estar monitoreado y tal vez eso cambie el estado de ánimo de Manzanares. Dicen que es una persona bastante cándida, digámoslo así. Tal vez un sí, poco hay algo torpe. que decir de Manzanares, eso te iba a decir, de los que venimos siguiendo un poco la evolución del patrimonio. Manzanares no es un organizador, no es como el financista, no tiene nada de eso, es un contador. En las historias de las personas que rodearon a la familia Kirchner, muchas veces pasa que uno dice, una persona que no necesariamente tiene una carrera, una formación ¿cómo pudo llegar a manejar algo, por ejemplo, nada menos que la intimidad de las cuentas en blanco, estamos hablando siempre, ¿no? Porque él siempre firmó lo que estaba en blanco. De las cuentas en blanco, con lo que implicaba, porque uno leía las declaraciones juradas de los Kirchner y eran baúles de contradicciones groseras que vos decís, ¿cómo el contador se animó a firmar esto? Más allá de que durante los años anteriores lograron sobrevivir a las causas judiciales de modo muy polémico. Con mucha impunidad. Con mucha impunidad. Pero de todos modos hay que firmarlo, ¿no? Porque vos sabés que un día eso se termina y cuando se termina sos Claro. vos el que lo firmaste. Ahora, pongo un ejemplo. Cuando muere Kirchner, se hace la sucesión de sus bienes. Había determinados plazos fijos
Después se detecta que los propios Kirchner incorporan más plazos fijos que nunca habían declarado siendo funcionarios. Todo esto lo firmó Manzanares. Todo. Pero ahora, es un señor fiel más que un hábil contador. No es más que nada una persona muy fiel. No es uno de estos socios que suelen tener los Kirchner como San Felice, que pasó de empleado de rentas a ser un multiempresario, hasta terrateniente, o Lázaro Báez, que llegó a tener 25 capitales federales en estancias y 1.388 autos. 1.388 autos y un jet privado. 3 jets privados. Y no tenía ninguna agencia concesionaria. Nada, 3 jets privados, perdón. Manzanares no. Eso lo vuelve más peligroso. Está golpeado y lo que dicen en la justicia es lo que decía Luciana. Tal vez no se esté dando cuenta que él pasó de ser un procesado a estar preso y tal vez cambie el rol dentro de la acusación, que es asociación ilícita, y pase a ser un organizador. Y la pena máxima de prisión es 10 años de cárcel. 10 años de cárcel. Además que los hechos indicarían que no es el organizador, con lo cual lo que eso puede implicar a la hora de hablar, ¿no? de Manzanares, porque realmente no es una persona ni que se enriqueció de modo fabuloso como para creer. Estaba contento porque le legaron una camioneta Honda CRB que fue de Kirchner. Él decía, bueno, tengo la camioneta del doctor. Incluso digo Cándido porque cuando lo fue a ver al abogado que le pusieron los Kirchner, que es Beraldi, él salió contento. Es un buen abogado, eso hay que decirlo. Salió contento diciendo, me cayó bien, me dijo que no me va a cobrar. Ahora está con casquito, con chaleco, preso en Marcos Paz. Tal vez deba afrontar una pena de 10 años de prisión si el juicio no se cae en el medio por camaristas allegados a los Kirchner, y se determina este rol que él va a tener que explicar. Él mandó una carta para cobrar una plata que no podía cobrar y es contador. Yo creo que contabilidad 1 o 2, no sé en qué año te vienen a enseñar eso. Hubo una obstrucción de justicia y lo que viene tal vez sea que Máximo Kirchner o Florencia Kirchner, que no tiene fueros, tenga que explicarle a la justicia por qué Manzanares, que está con el casquito y el chaleco y preso en Marcos Paz, hizo lo que hizo. Ahí justamente decíamos, bueno, además de Manzanares, también quien va a tener que dar explicaciones es Carlos El Pavo Sancho, que fue socio de Kirchner en una inmobiliaria. Ahora, hasta ahora Cristina se cayó y no dice nada, no defiende ni a Debido ni a Lázaro. Pero voy a hacer una pequeña enumeración para ver si esto puede ser solamente producto de Lázaro o no. Está preso el socio de los Kirchner, el contador de los Kirchner, el secretario de Obras Públicas. Se está pidiendo el desafuero del ministro de Planificación Federal. Está preso también Pérez Gadín, que fue el administrador de los hoteles de los Kirchner. Y Chueco, que también estuvo vinculado a los Kirchner en un montón de negocios. Va a declarar en indagatoria el socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria. Cristina Kirchner estaba procesada como jefa de una asociación ilícita, entre otras cosas. También va a juicio oral por el dólar futuro. Máximo Kirchner está procesado como miembro de la asociación ilícita y Florencia Kirchner también. Todo eso puede ser solo producto del azar. Eso es lo que investiga la justicia. Bueno, me vine acá a otro rinconcito del Central, porque hoy yo tuve la sensación como si hubiéramos vuelto a las presidenciales, esa imagen de Macri arremangado en el medio de un acto. Hoy un acto importante en donde se mostró sobre todo mucha firmeza. Evidentemente uno de los ejes de campaña también va a ser la lucha contra el narcotráfico. Fíjense lo que dijo el presidente en el acto de hoy. Porque no queremos vivir más en el todos contra todos. No queremos vivir más con un INDEC que nos diga lo que queremos escuchar, por más que sea una mentira gigantesca. Queremos saber cuál es el nivel de pobreza como hoy lo sabemos. Queremos saber cuál es el problema con la inseguridad como hoy lo sabemos y enfrentar el narcotráfico, como dijo el gobernador y como lo estamos haciendo, sin miedo, sin complicidades, hasta que los echemos a patadas de la Argentina, porque destruyen nuestra familia. Hacen mierda a nuestros jóvenes. Y no hay excusa para ningún político
para ningún juez, para ningún fiscal, para ningún policía, a ser cómplice de ellos. Ahí estaba Macri mostrando, se ve que la campaña está apuntando a algunos ejes concretos. Se dice que Durán Barba está pidiendo que no hablen de economía. Hoy en el discurso del presidente se vio eso, que están buscando otros ejes también para concentrar la campaña. Ahora vamos a Nicolás Wiñaski en Estudios Centrales. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Hay movimientos en la cárcel de Ezeiza y lo va a haber. Dijimos que Lázaro Báez estaba preocupado. Es probable que dentro de poco vuelva a salir, como salió antes, para hacerse chequeos médicos. Y además, ¿por qué cambió de abogado en la causa de la ruta del dinero acá? Ya volvemos. En una causa, en la ruta del dinero acá, la más emblemática, Maximiliano Rusconi no lo defiende más en esa causa, pero sí en muchas otras en las que el actual o ex socio de los Kirchner sigue batallando por su libertad. En la causa más emblemática, la ruta del dinero acá, Maximiliano Rusconi no lo defiende más. Era también Rusconi abogado de Nicolás Chicone, en el caso Chicone. También ha dejado esa defensa, pero con Lázaro Báez en términos cordiales acordó que en esta causa en particular deja su defensa. ¿Qué estuvo pasando? Casanelo tomó algunas medidas y una clave que fue sacarle uno de su jet privado a Lázaro Báez y entregarlo al Estado. Empieza el Estado a recuperar bienes de lo que se sospecha son causas demasiado evidentes de corrupción. La medida es importante, la que tomó el doctor Casanelo, y además hay una novedad. Otra. Está deprimido Lázaro Báez por primera vez, como contaba antes, sobre todo después de lo que le pasó a Polo Manzanares, como él lo llama y también lo conoce, y es probable, yo diría que es casi seguro, que Lázaro Báez salga del penal de Ezeiza en los próximos días a hacerse un análisis que se llama PET, que es una especie de tomografía cerebral. Van a analizar los médicos el cerebro de Lázaro Báez. Yo no soy médico, lo digo así brutalmente, pero es básicamente eso. Puede ser una nueva estrategia defensiva que tenga que ver con cuestiones de salud. Ya hubo una junta médica que lo revisó y dijo Lázaro está bien para estar en la cárcel. Ahora la nueva defensa iría por esta salida de la cárcel para que le hagan este análisis que se llama PET, que es básicamente un estudio de su cerebro. ¿Cuándo va a ocurrir? Por ahora es una especie de secreto, porque si no habría gente ya interviniendo, e insistimos y veíamos recién a Manzanares, el contador de los Kirchner, el operativo de seguridad que hay para mover a cada uno de estos presos K. Esto no es porque sí. Chalecos antibalas, cascos antibalas, grupos especiales. Bueno, Lázaro Báez saldría de prisión en los próximos días para hacerse un análisis del cerebro. Lo adelantamos ayer en TV Primicia de Central. Luciana Geura. No es para tanto, pero Fue. lo adelantamos. Lo que iba a pasar hoy justamente en el juzgado de la doctora Servini, que es el juzgado federal con competencia electoral, que es lo que dijimos, bueno, que no iban a aprobar los balances de campaña de la presidencial 2015, que con seguridad no iban a aprobar ni Macri ni Scioli, pero que probablemente incluyeran otros más. Bueno, hoy efectivamente Servini firmó este fallo. Es la primera vez que le toca a los cuatro grandes, digamos, porque fueron grandes, digo, por la dimensión de su campaña, ¿no? La campaña de Cambiemos, la de Macri, la de Scioli por el Frente para la Victoria, la de Sergio Massa y también la de Rodríguez Sá, que no es una persona muy votada, pero sí gastador. Es Es gastador. el nuevo aliado de Cristina Kirchner. Nicolás Rodríguez Sá
Sí. un familiar de los Rodríguez Sá, es precandidato a diputado nacional en la lista de Cristina, después de que Adolfo Rodríguez Sá le dijera a Cristina Kirchner textual, tilinga, tirana, y que era la peor presidenta de la historia de la democracia del 83 para acá. Pero se arreglaron. amigaron y ahora van juntos, por lo menos por comparten ahora. penurias en los balances de campaña. Así es. ¿Qué significa esto? Cuando viene una campaña electoral, lo que se hace es, se gasta mucho dinero. ¿Está bien? Del cual se declara una parte ínfima, pero deberían declararlo todo. Y hay una justicia y un código electoral que, obviamente, si uno quiere dibujar, tiene que dibujar más o menos bien. Sí, Lucía está naturalizando una cuestión Sí, que un es delito bastante muy grave. Pero Toda bueno. esta gente es candidata o está manejando el país a hacer leyes. Y no... Esa es la de están- ahora. Vamos a hablar de las presidenciales. No, por eso, pero también... Era candidato a presidente. Bueno, por eso, eran candidato a presidente de alguno que Macri ganó y ahora muchos son precandidatos a diputados y senadores. En el Parlamento se hacen las leyes que según Servini Cubría, esta gente no cumplió. No estarían cumpliendo. La parte de financiamiento electoral, que significa uno agarra, el partido político, le presenta a la justicia un informe donde dice, bueno, a mí me dio plata una lista larga, tienen algunas obligaciones, algunos requisitos, no puedo aportar cualquiera, y me la gasté en esto. Y después, ahí viene la parte importante, la justicia tiene auditores que hacen un trabajito que es un poco como el que hacemos nosotros. A ver si esto es así, si no es así, si da o no da. Te vamos a contar, tenemos acá el celular, hoy estamos Nos contagia como Nacho Nacho Otero. Otero, y les vamos a contar algunas de las cosas que encontraron por las cuales no se aprobaron. ¿Cuál es algo fundamental? Porque yo digo, ¿por qué la política comete errores pero no los paga? Este es uno de los casos. Por ejemplo, no le van a, no le aprobaron los balances. ¿Qué pasa si vos sos candidato a presidente, presentás los balances y no te los aprueban? Vos decís, pasó algo gravísimo. ¿Qué dice la ley? La ley dice que no te corresponden los aportes de campaña, puede ser por una o dos elecciones. Bueno. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Nada, señores. Usted en Argentina puede hacerlo sin problema, no va a tener ningún conflicto. ¿Por qué? Porque en el fallo de la doctora Servini, ella sí dice, suspenda el pago de los aportes, pero ¿qué pasa? Todo este tema se terminó resolviendo ahora, a un mes de las elecciones, y el Estado Nacional ya hizo la transferencia. El viernes pasado ya apretó en el home banking del Estado Nacional, apretaron Salió transferir. la perinola y todo. Con lo cual, esto se aplicaría en 2019, de acá a 2019, en Argentina nunca sabemos qué va a pasar. Como decía el doctor Carlos Fait, juez de la Corte que murió, Sí. en Argentina, querido amigo, las leyes son solo un listado de sugerencias. Así es, no es la excepción. Vamos a algunas de las cuestiones que hacen que no se les aprueben los informes de campaña. Arrancamos por el presidente, no por la presidencial de Macri. ¿Qué encontró la justicia? Bueno, no declaró los ingresos de una cena de recaudación, que salía 5.000 pesos al cubierto, que salió por todos lados, sin embargo, no estaban declarados. Después había 5... Es mucho más que 5.000 pesos. No, claro, por cubierto. Por cubierto. O sea, no estaba la cena. O sea, es como vos recibiste esa plata y acá no me lo pusiste. ¿De dónde fue para esa plata? ¿Cuánta plata fue? 5 aportantes que tenían DNI falso. O sea, no sabemos si existían los aportantes. Había 5 personas con DNI que no era de ellos, con lo cual hay que ver si existió ese, de dónde salió ese aporte. Hay un caso que es Montero, un señor Montero, monotributista Montero. Sí. La categoría más baja. ¿Cuánta es la categoría más baja? 48.000 pesos de facturación anual. Escuchame Sí. esto que te voy a decir porque no es menor. Anual. ¿Cuánto aportó Montero? 2 millones de pesos. No puede aportar. 50.000. 70.000 pesos aportó Montero, Claro. que declara la FIP que factura como máximo. Pero 48.000 después hubo un al año. blanqueo de capitales. El señor Montero Bueno, a lo puede mejor haber Montero entrado. tenía mucha plata y no la... Hay 7 casos como el de Montero, ¿está bien? De gente que por encima de sus posibilidades aportaron igual. Hay 10 que no están registrados en la FIP directamente. O sea, es gente... No se sabe qué pasó después del blanqueo. o que no sea su din- mala. Bueno, está bien, eso es verdad. Ahora, los 3 blanqueos acá, en eso no entraron. No entraron. Evidentemente, antes no blanquearon, capaz blanquearon esta vez. No declaró, Cambiemos, no declaró gastos por asesores ni por pagos fiscales, que es un gasto obvio. Tampoco declaró gasto por Durán Barba. Durán Barba vendría ad honorem a Es trabajar al el país. principal asesor de imagen del presidente. No sabemos quién Él le paga ni cómo le Él paga. ya dijo alguna vez que no le cobraba a Macri. Sí, cosa que no le Eh, creemos, a lo mejor él no le cobra, pero tiene un equipo grande de gente que trabaja. Uno de los últimos consejos que se filtró que le dijo a los candidatos de Cambiemos, inquieta un poco. ¿Qué ¿no? dijo? ¿El de la economía? No mientan. No mientan. Bienvenido. Bienvenido, está muy bien.
significa que tal vez tendrían que... Habrían estado mintiendo. Sí, es raro el consejo, pero bueno. Bueno, te digo más. Te digo, ahora pasamos a Scioli, pues tengo más de Macri, Sigamos pero con Scioli. dejemos ahí, sigamos con Scioli, porque digo, para terminar, ¿no? Si no, no Digamos hacemos con Scioli, nada. que es quinto precandidato a diputado nacional de la lista de Cristina Kirchner. Así, van a quedar afuera, quiero que lo sepa la gente, Massa y Rodríguez Sá es porque no entran, no porque no haya mucho para decir. Vamos por los dos principales, los que llegan a la final. Cena en Costa Salguero para 3.500 Sí, personas. mira vos. Eran 10.000 pesos el cubierto, en este caso una cena más cara. 35 millones es lo que, por lo que salió en los medios, ¿no? Que la gente que fue se habría recaudado, pero él dijo que solo habían sido 26 millones, con lo cual ahí hay 10 millones que nadie sabe qué fue lo que pasó. Hay 3 aportantes sospechosos, eso lo hicimos en el Central cuando recién empezábamos. Se naturaliza. Hay 10 millones de pesos que Scioli no entregó los comprobantes No sabemos. sobre No los qué declaró. gastó en la campaña. Los recibió, pero no sabemos por qué La no los escena fue declaró. pública, incluso el ex comisario Rivel y amiga Daniela Fernández, me acuerdo que apareció como aportante, pero con Ajá. B corta en lugar de velar, es una forma de confundir ahí quién aporta sí. y quién no. Pasa Pero, mucho ¿dónde están esos 10 millones? Es No candidato, sé, capaz la milanesa de la cena le salió de es millones. precandidato a diputado de la Nación. No se puede naturalizar esto. No. Un precandidato a diputado de la Nación debería explicar dónde están esos 10 millones de una cena que no hay comprobantes. Voy a salvar, en este caso, a Scioli. Para eso hay responsables económico-financieros en las campañas que se inscriben a la justicia electoral y que son los que, de Los alguna manera, apoderados del son los precandidato- Víctor Manzanares, ¿no? De las campañas electorales, los que ponen Los la acaba firma. de hundir más que yo. Los que ponen la firma. En este caso no tuvieron tampoco ninguna consecuencia, pero son los que ponen la firma y los que se encargan de esto, con lo cual son ellos los que deberían dar la información. ¿Qué pasa? Hoy salió el fallo de Servini. ¿Cómo salió? ¿Por qué? Porque todo esto que estamos contando se les giró a los apoderados y le dijeron, señores, ¿me explica esto? No fue suficiente la Entonces, explicación. perdonemos a Scioli. Señor Scioli, sus apoderados le deberían haber informado ¿Qué pasó? que hay 10 millones de pesos que no están declarados en la campaña. Que los recibieron, pero no los declararon, no sabemos por qué. Pero te digo algo más, que a mí me parece todavía más interesante. Hay 3 aportantes de la campaña de Scioli, Sí. que una es una beneficiaria de un plan social, con lo cual uno pensaría que no tiene 10.000 pesos a mano para darle a la campaña de Scioli, que es lo que aportó. El otro era un procesado con prisión preventiva en el momento en que hizo el aporte. El otro era un procesado por trata de personas, una red de trata, una causa muy importante que tiene el fiscal antitrata Marcelo Menéndez. Los 3 le aportaron 10.000 pesos cada uno, que sí es poca plata, pero es muchísimo para esta situación que estamos contando. Pero igual dijiste Sí. procesados. Uno preso directamente. Sí, y otro no. Y otro está procesado por trata de personas y en libertad. Ese podría entrar al Congreso, a diputado o al Ok. Senado tranquilamente, ¿no? Te digo 2 más y nos vamos a la pausa. Sí que hay una bóveda increíble, dale. Bueno, dale. Yo quiero que digas éxtasis antes de irnos. No declaró 200.000 pesos por daños que se hicieron en Luna Park, que también fue público, que tuvieron que gastar 200.000 pesos porque quedó roto el Luna Park después de un acto. Acá ese gasto no está, es un tema menor, pero esto es como para que veamos. Bueno, Menor, digo, al lado de los 10 millones. Digo, para que veamos esto, que hay mucha información que omiten, hay mucha plata que no se declara, muchos gastos que no se declaran. Eso es lo que encontró la justicia. Por eso, por primera vez, creo, en la historia, no se aprobaron los gastos de los 4 principales candidatos a presidente de la Nación en 2015. La penalidad es suspender los aportes públicos a los partidos políticos. No va a pasar, señores. Recién en 2019 hay que ver si se aplica este fallo. muy tranquilizador. Hay gente que se postula para representarte en el Congreso para hacer cumplir las leyes. Vamos a una pausa, ya volvemos con una bóveda, con baile, con ¿Vas a música, bailar? con jóvenes, un gobernador que parece ser un rey. Ya volvemos. Ay. Volvió la bóveda. A ver, éxtasis. ¿Éxtasis? Están perdiendo. Ahí está, No, hablamos menos tanto de mal, Manzanares, porque todo hay- que está vacía la bóveda. Sí. Vamos rápido Tenía una con anécdota esta para contar. historia increíble. Joana, perdón, para el momento que se me bloqueó el celular. Joana, Sasha, Pamela, La estamos Nazarena. viendo.
son algunas de las chicas que estás viendo en televisión en este momento que la verdad que la pasaron bomba, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tienen un gobernador muy generoso, muy creativo. Con la plata de otro, ¿no? Muy original, que decidió hacer anualmente un festejo masivo de 15 con todo, brillo, todo, mirá. Sí. Esto es así. Con la los música del fondos públicos, el gobernador Alberto Rodríguez decidió, en plena campaña, organizar fiestas de 15 para chicas de su provincia, en las que él está presente, haciendo proselitismo. Insisto, no la pone de la suya, que tiene y mucha. Son fondos públicos y es en plena campaña. Las quinceañeras le agradecen a Rodríguez así como ocurría. Salemos a las quinceañeras de esto, están ilusionadas. Sí. ¿Y lo No, hicieron? yo iba a decir que como ocurría en la Edad Media con los reyes, cuando pasaban Monarcas. cosas parecidas. Sí. Desde 1983, Alberto y Adolfo Rodríguez gobiernan San Luis, se turnan. 83. Yo tenía 3 años, Luciana, no sé. Estamos pasados. Les agradecemos. Nos vemos pronto. Yo digo, el domingo. éxtasis. Domingo. Éxtasis. Perdón, hoy es viernes. Éxtasis. No se cierra. Hasta el Manzanares.